aquí por lo que es Facebook. Ahí estamos. Bien. Ya, entonces retomando, estamos con el punto político. Sector político dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, lo cual nosotros hoy estamos, quizás aquellos que estamos profundizándonos en las profecías bíblicas, hemos visto a analistas y geopolíticos internacionales sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, Israel, Irán, Turquía, Siria, Líbano, Egipto, ¿ya? Y otros lugares de otras regiones del mundo, como también está el asunto de los rumores de guerra entre Rusia, o no Rusia, sí Rusia, apoyando a Irán, ¿ya? Irán con el asunto del enriquecimiento de uranio, que en cualquier momento ya deben tener bombas atómicas. Lo que faltan son lanzadores que tienen que hacer para lanzar las bombas, pero ya de tenerlas las tienen, ¿ya? Y por supuesto China y la guerra comercial que está entre Estados Unidos y China. Bueno, y por supuesto diferentes rumores de guerras, como guerras civiles o estallidos sociales o problemas sociales. Todo lo que lleva guerra o rumores de guerra no solamente es conflictos bélicos con ejércitos, sino que también pueden ser civiles, como estallidos sociales o revoluciones o revueltas. Muy bien. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, no nos turbemos, ¿ya? Porque es necesario que todo esto acontezca. Es decir, el mismo Yeshua a Mashiach les dijo a sus tamidim y nos dice a nosotros que no tengamos miedo, que no caigamos en lo que el mundo cae cuando viene una guerra, ¿ya? Sino ser luz y no caer en la desesperación ni en la crisis de pánico. Continuamos. Pero aún no es el fin. No va a ser el fin de la raza humana o extinción de la humanidad y de ningún ser viviente. Ya les di varios ejemplos ayer. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ya hasta ahí quedé. Hoy vamos a continuar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, de todos los pueblos, por causa de mi nombre. Aquí usted debe haber estudiado estas profecías. Usted debe haberse informado sobre estas profecías. ¿Ya? Y usted, por supuesto, desde lejos ve lo que han sufrido los mártires cristianos o mesiánicos del primeros siglos en el Medio Oriente, en Europa, ¿ya? En otros lugares. Pero a usted y a mí no nos toca, porque esto, que las únicas tribulaciones que hemos tenido han sido problemas con nuestros familiares o con personas incrédulas o un sistema que nos gobierna de incrédulos. Pero usted y yo no hemos caído en gran tribulación, ni en sufrimiento, ni en angustias. No hemos caído y no hemos sido asesinados ni muertos, ¿ya? Y menos hemos sido aborrecidos y odiados, o burlados y menospreciados, ¿ya? Pero sí, en otras regiones del mundo sí, en otros lugares del mundo sí, hay muchos, tanto mesiánicos verdaderos
judíos verdaderos y cristianos gentiles verdaderos que han pasado este periodo de tribulación, este periodo de lo que se denomina sufrimiento, ese proceso de dolor, ¿ya? De persecución, de estar presos, de ser torturados, de ser amenazados, de ver morir a sus propios familiares por la fe, o etcétera, etcétera. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, los matarán, y los matarán con gusto, con deseo, con alegría, los van a quitar la vida, no van a tener remordimiento de nada, y os matarán y serán aborrecidos de todos los pueblos, de toda la muchedumbre, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Ya como les dije ayer, di varios ejemplos, así a vuelo de pájaro. Tenemos a nuestros hermanos mártires que están sufriendo en el mundo musulmán, que nos hemos informado cada cierto tiempo, los asesinatos que ellos sufren, las persecuciones, las torturas, las amenazas, las opresiones que ellos sufren por los musulmanes, por familiares musulmanes y por la comunidad musulmana, ¿ya? Lo mismo en la India, en donde muchos cristianos han sido asesinados por hinduistas o hindúes fanáticos. Y qué decir en la China, ¿ya? No solamente que hay idolatría, ya a pesar que domina el comunismo o el ateísmo, hay idolatría y son perseguidos todos los cristianos como también son perseguidos los musulmanes, ¿ya? Entonces son perseguidos, asesinados. Corea del Norte. Y qué decir en los países no solamente comunistas y musulmanes, en el mismo occidente conocido como el mundo o cultura judeo-cristiana, hoy en Gran Bretaña y en diferentes países supuestamente que han llegado a la cultura, a la tecnología, están apresando, arrestando a predicadores por predicar la Biblia en las calles. Policías británicos arrestando a predicadores por compartir el Evangelio. En Londres, ¿ya? Como también eso sucede en Francia. Y qué decir en otros países en Europa. Eso sucede en Canadá. Ya sucedió en Estados Unidos en el gobierno de Joe Biden. ¿Ya? Entonces, y aquí en América Latina, no digamos que no. Hay muchos que han sido perseguidos, muchos cristianos han sido perseguidos, torturados y asesinados por fanatismo católico, ¿ya? O por narcotraficantes, ¿ya? Que han asesinado a cristianos por anunciar el evangelio en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, tenemos, esta profecía se tiene que cumplir. Y no es que yo desee el mal para los cristianos, el mal para los hermanos que guardan las raíces hebreas, el mal que para los mesiánicos o para los judíos verdaderos. No, pero está profetizado. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, de mi nombre. Les compartí el ejemplo en los movimientos mesiánicos y en el judaísmo. Muchos mesiánicos son odiados, aborrecidos, mirados en menos, burlados, porque creen en Yeshua. O a la vez los que creen en Yeshua persiguen y pisotean a los que dicen Yahshua o Yahweh. ¿Ya? Que diga, hay una persecución sistemática, una burla sistemática.
Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por el nombre de Yeshua. Usted puede mencionar a Buda, nadie se va a reír. Usted puede mencionar de Confucio, nadie se va a reír. Usted puede mencionar hasta de Mohamed y de Alá, nadie se va a reír. Pero ¿cuántos chistes se han hecho de Jesús? ¿Cuántos chistes se han hecho de Dios en el occidente? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que diga, va de mal en peor, dice el Mesías. Les dijo la advertencia a sus talmidim. Les dijo, muchos tropezarán. Es decir, muchos que están nuevitos van a ver a otro haciendo cosas ilícitas o prohibiéndoles cosas y se van a detener en su crecimiento espiritual o se van a descarriar o se van a volver al mundo o se van a apartar. Muchos tropezarán entonces y eso ha sucedido en todos los tiempos. Conocido a muchos que con el primer amor, yo te voy a servir, yo te amo, la primera prueba, no lo soporto, no, hasta aquí nomás, no, chao, adiós. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y se entregarán, es decir, habrá traición en la hermandad. Eso sucedió, y usted lee el libro de los Hechos, cómo vino la persecución. Ya a los Chenijín del Mashiach, a los apóstoles, emisarios, enviados del Mesías, cómo fueron perseguidos tanto por el judaísmo religioso de su tiempo y por el imperio romano. Y cómo el mismo rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice que hay muchos espías entre nosotros, muchos infiltrados, muchos que se creían ser nazarenos o cristianos y que llegaban con el cuento a las autoridades y ahí les caía el peso. Es decir, los nazarenos llegaron a ser como clandestinos, como terroristas, como anarquistas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Usted lo ve. Hoy un pastor evangélico pentecostal no puede ver a un pastor anglicano. O un pastor anglicano no puede ver a un pastor bautista. O un pastor apostólico y profético no puede ver a un pastor de los centros bíblicos. Y a las comunidades judías mesiánicas también. Una comunidad judía que dice creer en Yeshua no se junta con una Keilah judía mesiánica que cree en Yeshua pero guarda la tradición. O tienen diferentes posturas, diferentes enojos. Y lo mismo son los hermanos evangélicos que guardan las raíces hebreas. Hay algunos que se diferencian de otros y no se mezclan. Es decir, existe. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso sucedió y se está empezando a suceder y sucederá ante nuestros propios ojos. Entre ustedes hay traidores, entre ustedes hay infiltrados, entre ustedes hay lobos rapaces. Porque lo dijo el Mesías, lo dijo Yeshua Hamashiach, Shisa Mesaya, Jesús Cristo. Muchos tropezarán, entonces si se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí está la apostasía. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente, habla de profetas. Hay congregaciones que aceptan a los profetas
y hay profetas verdaderos, como también hay otras congregaciones que no aceptan a los profetas, ¿ya? Se basan solamente en la Biblia. Y hay otros que sí tienen falsos profetas y siguen a esos falsos profetas, que les profetizan cosas buenas que a ellos les gustan. No les van a gustar profetas que le estén diciendo, tú arrepiéntete, tú abandona esto, tú camina por el buen camino. No, bien, bien, dame el diezmo, dame lo que me corresponde y Dios te va a bendecir, te va a ir bien. ¿Ya? Y muchos falsos profetas se levantarán. Yo podría agregar muchos falsos apóstoles, muchos falsos obispos, muchos falsos presbíteros, muchos falsos ancianos, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas y evangelistas, muchos falsos. Y de haber los hay. Y han habido lamentablemente. Y esos malos elementos ensucian la cristiandad o el evangelio, como hay muchos falsos curas, muchos falsos padres, muchos falsos cardenales, muchos falsos rabinos mesiánicos, muchos falsos roe mesiánicos, muchos falsos saquem mesiánicos, muchos falsos moré mesiánicos. Y como les dije ayer, hasta hay falsos rabinos del judaísmo tradicional. Hay falsos rabinos, que ya se han detectado muchos falsos rabinos en el judaísmo tradicional. Y muchos falsos líderes religiosos se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos, engañarán. Engañarán a muchos que están metidos en las iglesias, a muchos que están en las sinagogas, a muchos que están en los movimientos mesiánicos, a muchos que están en los hermanos de las raíces hebreas. Muchos serán sacados, engañados. Muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Es decir, dice que la maldad se va a multiplicar. Se ha multiplicado la maldad. Como les dije ayer, en las iglesias no hay mucha empatía por el dolor del hermano o por el sufrimiento del hermano, ni hasta por el sufrimiento del pastor. ¿Ya? Cada uno vive su dolor, vive sus problemas, vive sus pecados y no se soportan unos a otros, como dicen las escrituras. Amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. ¿Ya? Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, lo malo, todo lo malo, que ahora dicen, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es decir, usted hoy día no puede predicar en muchos lugares, decir pecado. No puede decir homosexual, arrepiéntete. Lesbiana, arrepiéntete. No puedes decir eso, porque son censurados. Hasta estos mismos redes sociales censuran esas palabras. Y por haberse multiplicado la maldad, se ha multiplicado y se tiene que multiplicar y triplificar y cuatriplicar la maldad. Yo no lo deseo, pero está profetizado. La maldad, no solamente la corrupción en la política, porque la corrupción está en la misma religión. En todas las religiones hay corrupción. En toda la sociedad hay corrupción. En todo hay mentira, hay falsedad, hay engaño, hay mentiras, hay verdades a medias, hay mentiras blancas, hay robo, hay asalto, asesinatos, hay violaciones, hay degeneramiento. Todo lo malo que sale del corazón, de nuestro corazón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará.
Es decir, si usted se siente con el amor, siga que ese amor fluya, no se apague. ¿Cómo se apaga? Cuando nos alejamos de la palabra, cuando nos alejamos de orar, cuando nos alejamos de adorar al Altísimo. Se nos apaga cuando dejamos de estar congregándonos con los hermanos. Ya se apaga eso, se apaga. Uno tiene que estar activándose ese amor. Como dijo Yeshua a la iglesia de Éfesos, a la Keilah, a la cajal de los Efesín. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que dejaste tu primer amor. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Interesante, ¿no? Y por supuesto, no solamente estas señales son para el mundo, son para la parte política, para la sociedad, sino para la misma Cajal, la misma Keilah, la misma iglesia. Porque los profetas mayores que han aparecido, los falsos profetas y todo lo que les mencioné anteriormente, se han movido en la iglesia, en el grupo llamado aparte, en la Cajal, en la Keilah, y por supuesto que en el mundo cotidiano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, es decir, el que siga cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Se levanta, sigue, se cae, sigue, se levanta, sigue. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No dice que el que no persevera. Dice el que persevera en eso. Usted cuando ha estudiado una carrera, usted perseveró a pesar de su edad, a pesar de muchas cosas y complicaciones que tuvo en su tiempo. Usted perseveró y sacó su título y sacó su carrera. Eso es perseverar. Es perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los goyim, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin? ¿Seguro que vendrá el fin? El fin del mal, el fin del pecado, el fin de la corrupción, pero de la humanidad no, ni de los seres vivos. Y será predicado, proclamado, anunciado este mensaje, la Besorá Tová, las buenas nuevas, las buenas noticias que el Mesías vino a anunciar, que fueron anunciadas por los profetas del Tanaj, sobre todo Yeshayahu Hanavi. Isaías el profeta es considerado el primer evangelista del Tanaj, del Antiguo Testamento, porque menciona la venida del Mesías y su ministerio. Y menciona hasta el precursor que fue Yohanan Ametben, o Juan el Sumergidor, o Juan conocido como el Bautista. Y será proclamado, anunciado, predicado este mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, de el Evangelio. El Evangelio es una palabra griega que se traduce en buenas noticias. En hebreo es Besorá o Besorat, Besorá Tová, buenas noticias, buenos mensajes, buenas, ¿ya? Nuevas, de gracia, de salvación, de paz. Y será predicado este evangelio del reino, del Malhut. Les he dado ejemplo de los políticos, sobre todo aquí en Chile, con lo que es las elecciones presidenciales. Vienen los candidatos a la presidencia.
los candidatos a los ser senadores y los candidatos a ser diputados, y van a ofrecer el cielo y la tierra. Van a proclamar, van a decir cosas que nos va a gustar. Pero sabemos que la gran mayoría, cuando asume, no cumple nada. Ya en Ecuador ganó nuevamente el presidente que estuvo el gobierno anterior, el Noboa. Ya, espero que sea bien. Entonces dice que usted y yo, quizá yo no soy evangelista. Yo no anuncio el evangelio, no reparto folletos, no ando con el megáfono diciendo, arrepiéntanse que Cristo viene, que estamos en el fin. No, quizás usted tiene ese llamado, usted tiene ese llamado, quizás usted tiene ese don, usted tiene ese mensaje que el Eterno le ha dado, pero yo no, ¿ya? Pero usted sí, siga anunciando el evangelio, hágalo con libertad, hágalo con libertad, con autoridad. Y será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo, es decir, en la China comunista se está predicando el evangelio a pesar de la opresión. En el mundo musulmán se está predicando el evangelio a pesar de la oposición. En Europa, a pesar de la oposición islámica, comunista, socialista, etcétera, etcétera, se está predicando el evangelio. En Latinoamérica, a pesar de todas las ideologías que se han levantado, está predicándose el evangelio, anunciándose la proclamación del mensaje de salvación. Y en otros continentes también. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Y decir cada uno, no, yo no escuché el mensaje de salvación. No escuché el mensaje de perdón. No escuché el mensaje del amor. Porque sí, todos han escuchado. Están las redes sociales. Está TikTok, YouTube, Instagram, Telegram, X, Facebook, y el evangelio está siendo anunciado por TV Cable. Hay canales evangélicos, hay diferentes sitios. Un judío cristiano que tiene una cadena de televisión proclama el evangelio al Medio Oriente. Hay otros evangelistas que tienen cadenas de televisión que lo mandan a los países comunistas. El evangelio llega a todos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Va a venir el fin, pero como dije, no el fin de la humanidad, no el fin de los animales, de las aves, de los peces, menos de la fauna, de la flora y fauna, sino de el pecado, de la corrupción, de todo lo que ha salido del corazón del ser humano perdido, del ser humano que no conoce el evangelio, no conoce al Mesías, a Yeshua, a Mashiach, a Jesus Christ, a Jesus Messiah, a Jesús Cristo, a Isa. No. Muy bien, dejo hasta aquí. Que el Eterno les bendiga, les ayude. Por supuesto que por YouTube seguiré con otros temas. Muy bien, esto lo he hecho por parte por YouTube y por parte por Facebook para aquellos que no tienen YouTube o no tienen Facebook. ¿Ya? Muy bien, y también si el Eterno lo permite lo compartiré por lo que se denomina TikTok. Muchas gracias, que el Eterno les cuide, les guarde, les proteja. Muy bien, pues termino para despedirme de aquí. Entonces, ahí estoy. Me despido. Shalom, shalom. Shalom, ubraja, paz y bendición.
Muy bien. Shalom. Shalom. Muy bien. Me despido. Shalom, shalom.